7%, pero el gobierno finalmente decidió que no. ¿Qué fue lo que pasó ahora? Bueno, el 31 de diciembre salió en el boletín oficial, que se publica a la medianoche, a la madrugada, una resolución del ministro de Salud también autorizando un aumento de 7%, y esa misma tarde, horas después nada más, salió otra resolución derogándola, dejándola sin efectos, con la única explicación, digamos, de que había una orden del señor presidente de la Nación. Te lo digo así, con toda claridad, la noticia de ese aumento del 7%, y digo, pero ¿cómo en diciembre no le habían dado el 10%? Y dije, pero ¿cómo 10 más 7 en 3 meses? Digo, pero esto es un disparate. Entonces, ordeno, y además me hago cargo, pongo un decreto que digo, por orden del presidente, advertido el presidente de esto, decidió cambiar esto. No podemos seguir cargando sobre la gente. Tengamos que desde hace muchos meses, porque estamos hablando del mes de marzo del año pasado, ha habido todo un receso muy grande y a su vez una suba en los precios, porque tengamos en cuenta también que el combustible aumentó en varias oportunidades. Al existir aumento de combustible, casi automáticamente aumentan casi todos los productos, por supuesto los de la canasta familiar y en general casi todos, ¿no? Lo que hacen a nuestro vivir, a nuestra existencia, a nuestro poder subsistir. Y por otro lado, yo lo que veo es que no hay un control de precios. Ahora, no por eso voy a justificar los aumentos en las prepagas, porque por un lado tenemos dentro del sistema de salud en la República Argentina un sistema que es muy propio de Argentina y que no existe en otros países del mundo, que es el sistema de obras sociales, que no es nuevo. Las obras sociales están directamente emparentadas y conectadas con los sindicatos. Es decir, que en definitiva cada sindicato tiene su obra social, exceptuando algunos muy pequeños que pueden tener una conexión con otras obras sociales, pero en general casi todas. Hay una que es del Estado, que es el PAMI, que es la que proporciona, o debería proporcionar, pero digamos proporciona los servicios de salud a los jubilados y jubiladas de Argentina, que a su vez pueden optar por otras. Y las prepagas son empresas privadas de salud que, recuerdo, en una época, en la década de los 90, eran la década de el gobierno de Carlos Saúl Menem, que hubo toda una campaña muy intensa con respecto a una migración de las personas, y que eso era una campaña obviamente orquestada por estas empresas de salud. Ocurrió en todo el país. Participé muy activamente en esta campaña en contra de esa migración de beneficiarios. En realidad, de obras sociales son beneficiarios y beneficiarias, ¿no? Afiliados, afiliadas son sindicatos, pero bueno, podemos decirlo de las dos maneras, que de todas maneras es correcto. Y hubo una campaña muy fuerte, sobre todo de una mega empresa de salud que pertenece a un grupo que se caracteriza por el nombre de un bulevar muy emblemático de la ciudad de Rosario, ¿no? Rondó. Y esa no, está más por la zona, Rondó está por la zona norte, esto está más por la zona céntrica. Y bueno, de hecho abarca prácticamente todo ese bulevar. Sí, bueno, esa empresa, obvio, por supuesto, desde ya que sí. Esa empresa que empieza con la letra E y termina con la letra L, realmente hizo una campaña muy agresiva y logró captar a muchas personas. Todavía sigue brindando servicios, pero justamente en estos momentos, y me consta, porque me lo han comentado varios colegas, y de hecho indirectamente por un caso que me toca, de una persona que me pidió asesoramiento,
están retaseando muchísimo los servicios. Y esto es un poco el tema de este diálogo que vamos a tener hoy, ¿no? Porque de hecho quien quiera llamar a la radio lo puede hacer. Ha habido algunas llamadas que no las hemos puesto al aire, no está demasiado programado eso, pero si no, claro, justamente por la duración del programa. No obstante, en la página de Facebook, en Trevino Susana-Alo, sí pueden, y de hecho ha habido algunos comentarios, algunas preguntas que pueden totalmente hacerse, o si no, a una que está muy asociada a esta, que es Abogados Asociados Rosario ASR, también página de Facebook. Bueno, retomando. Esto es muy importante porque inclusive, aún estando en receso judicial, es posible, si hay un retaseo o una negación de un servicio de salud, porque el servicio de salud puede ser referido a un medicamento, a una asistencia médica, a una prótesis, en el caso de ortopedia, a un tratamiento a una persona autista, a un caso de incapacidad, a un caso de un paciente oncológico. Eso puede suceder o en obras sociales, reitero, o en prepagas. Obras sociales sindicales o del Estado, como sería PAMI, por ejemplo, u otras, IAPOS y demás que son de carácter provincial, ¿no? Y esto, aún en receso judicial, como dije, tiene apertura la feria o el receso. ¿Por qué? Porque tiene carácter de una grave lesión a un derecho fundamental, a un derecho humano fundamental, como es el derecho a la vida, el derecho a la salud y el derecho a la protección de esos bienes invalorables. Inclusive, aún estando, y más aún en emergencia sanitaria, ya desde el 20 de marzo de este año, ha existido una cantidad de inconvenientes con prepagas y con obras sociales respecto a la cobertura del COVID-19. No obstante, ya desde el primer decreto, el 329, que estuvo en vigencia en el boletín oficial el 20 de marzo del año pasado, iba a decir de este año, pero es del año pasado, ya se consideraba de que tenía que ser cubierto por las obras sociales. Tengan en cuenta esto, porque empiezan a buscar, ya sea en análisis bioquímicos, ya sea en el tema que ahora va a venir de la vacunación, ya sea en el tema de medicamentos. Cuidado con el tema de los medicamentos alternativos, porque ahí ya es otra cuestión, ¿no? Ahí ya es otra cuestión. No vamos a hablar de dióxido de cloro, el suero equino, que ahora aparentemente está dando resultado en la provincia de Santa Fe. La respuesta por lo general de las prepagas o de las obras sociales es la siguiente: no está contemplado en la cartilla, dicen ellos. La cartilla sería el PMO, es decir, el programa médico obligatorio. Obviamente que no está contemplado en el PMO, porque el PMO es anterior al COVID-19. Es decir, esto hay que tomarlo con un criterio de amplitud e inclusive, reitero, en un periodo que ya tenemos desde el 20 de marzo del 2020 de emergencia sanitaria decretada por el Poder Ejecutivo Nacional, y que de hecho es de público y notorio y que fue ampliado hasta este momento con variantes, porque en definitiva en este momento estamos en un periodo de aislamiento. En este momento, si uno va a una obra social y le niegan una prestación, por ejemplo, hay una obra social que se caracteriza por negar las prestaciones y lo es OSDE. OSDE tiene una cantidad de amparos impresionante. Swiss Medical también suele tener muchos amparos de salud. Muchos. Y bueno, normalmente se negocia, y ese es el punto, porque con el tema de salud no se debe negociar.
Tiene que ser la cobertura completa e inclusive el damnificado o la damnificada, es decir, quien sufrió el perjuicio, puede después de logrado el efecto de una acción rápida, expedita, inmediata como es el amparo, que reviste carácter constitucional, puede iniciar una acción de daños y perjuicios por todo lo que le ha negado esa obra social o esa prepaga, ya sea en gastos de movilidad, ya sea en gastos de telefonía celular, ya sea en gastos de tecnología digital, enviando mails, etcétera, 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 traslados, es decir, todo eso. Y por supuesto, y lo resalto, el lucro cesante y el daño emergente de ese daño, valga la redundancia, que le produjo la no prestación de ese servicio fundamental. Es decir, ¿qué acciones hay? Lo ideal, por supuesto, es que presten la cobertura. No es lo ideal porque la mayoría, como dije al comienzo del programa, no las presta. Hay muchos reclamos por el tema de aumentos en la cuota solapados. Aumentos solapados, porque dicen, por ejemplo, una persona de más de 60 años tiene que pagar una cuota mayor. No corresponde. Absolutamente no corresponde. Porque es como una especie, de hecho es una discriminación total y una especie de penalidad, porque dicen, bueno, tenemos que gastar más. Depende. Eso es muy relativo. Hay personas jóvenes que requieren un gasto muy grande. Pero bueno, para eso están justamente las obras sociales y las empresas de medicina prepaga. No es todo lucro. Porque cuidado, las cuotas no son menores, y los aportes en el caso de obras sociales no son menores tampoco. O vamos a mantener solamente los miles y miles de empleados que me consta que tienen en la mayoría de las obras sociales sindicales. No, solamente no, para nada. En muchas de ellas ha habido un complemento a través de mutuales que dan un servicio mejor o deberían darlo en la mayoría de los casos. En muchos de ellos, lamentablemente, inclusive en la ciudad de Rosario, se desvirtuó su origen, que era ampliar ese servicio de obras sociales, y se han transformado en meras empresas de lucro. Estoy hablando de sindicatos concretos, y de un campo muy amplio de aplicación en la ciudad de Rosario, y que me consta también el accionar que están teniendo con muchos afiliados y a su vez beneficiarios y beneficiarias. Bueno, con respecto a las faltas de cobertura, bueno, en el top 10, digamos, de los peores, con respecto a la no prestación estaría los medicamentos de alto costo. Hay algunos de tipo, muchos reclamos hubo en su momento y siguen actualmente por el SIDA, que eran negados totalmente. En el caso de tratamientos oncológicos prolongados, que son también con drogas que son muy caras y que sobre todo vienen del exterior. Y por lo tanto, si comparamos valor peso, valor dólar, realmente es enorme. En el caso de prótesis también. En el caso de tratamientos de hipoacusia, también en el caso de personas que estoy asesorando, le quieren dar, por ejemplo, audífonos que no escuchan absolutamente nada y que a su vez lo perjudican más en su salud. Y no los que les prescriben los médicos y las médicas. No, porque nosotros cubrimos hasta acá. Dice, no, esa frase de que nosotros cubrimos hasta acá no debe existir. Por supuesto que si va, voy en mi caso a la caja forense y digo, quiero hacerme una cirugía estética. Bueno, en ese caso no la van a cubrir. Me consta también que hay muchos casos de obras sociales y de prepagas que han cubierto
muchos casos de cirugías estéticas solapadas bajo la... Ojo, cuidado que ciertas cirugías estéticas son necesarias. Por ejemplo, consecuencias de un accidente. Una persona se ha accidentado, ha quedado realmente su cara o en general su cuerpo muy deteriorado, consecuencia directa de ese accidente, y es necesaria una cirugía estética porque le produce un daño psíquico y un daño enorme, inclusive también para la movilidad, para comer, que la boca se desvía, en fin, hay innumerables casos, problemas auditivos, etc. Por supuesto, en ese caso es reparadora, no es cirugía estética en el sentido de porque me quiero ampliar los labios con colágeno, o poner la cola o las tetas más grandes porque quiero parecer más sexy, no sé, algo así. No pasa por ahí. También ha sucedido de casos que han argumentado que le produce un daño psíquico enorme, que no puede de esa manera movilizarse. Bueno, eso sería motivo ya de una discusión. Podría considerarse un caso que podría ser cubierto eventualmente. Habría que ver el caso concreto. Y el daño psíquico que le produce a esa persona y a su vez la relación con los seres, con la sociedad en general, ¿no? Pero bueno... Centrándonos en lo de las obras sociales, lo ideal sería que presten sus servicios... No, lo ideal es que presten los servicios y sobre todo con el tema de medicamentos y reitero, y del COVID. Del tema del COVID, cuidado porque ya han surgido problemas, los están, digamos, pateando para adelante, pero ya se vislumbra que va a haber muchos inconvenientes en el tema del COVID, por alguna secuela y demás, y fundamentalmente por el tema de las vacunas. Eso hay que tenerlo muy presente y ante cualquier duda consultar a un abogado o a una abogada. Desde ya, a disposición, como ya dije, en las páginas que